¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, chavos? Se supone que hoy es día del trabajo y pues no hay nadie. Irónicamente, nosotros estamos trabajando en el día del trabajo. Lo que pasa es que hoy no abre el PI, pero como el guardia de seguridad es mi amigo y sabe que tengo pelea, me dejó pasar a hacer mi rutina, aunque no hay nadie. Y me siento flaquito. ¿Cómo te sientes, Dani? Bien, bien, bien. Cerrando la preparación física. Obviamente ya más delgado, pero fuerte, eso me gusta. No me dejo de sentir fuerte, no me dejo de sentir bien. Entonces, eso es todo lo que se necesita. Es lo último. Todos los días. Todos los días. Con mi carnal. Oh, I want to know how long you've been working with Daniel now. With Daniel, probably about 2 years now, I think. About Yeah. 2.5 years. How you see the progress he has Oh made? man, he's progressed a ton since. I think really it's been a good experience for me as a coach because I realized that I think I gave Daniel too much information too soon when we first started working with each other. I just know how good he is and how athletically talented he is. So I think I pushed too hard and too fast, and we weren't able to get that first win. But for me, it was like it was a challenge. It was a good challenge for me because I knew how good and technical he was, but I knew we needed more time. Now we've won our last 3 in a row and working on making it 4 in a row. What's the difference you see with him in mentality question? Yeah, Daniel's mentality is a lot like the guys that we have in the room. I think when you're around like-minded individuals, each one of them is going to push you and motivate you to be the best one in the room if you can, right? And you look at like Danny Ige, Kai Kamaka, Jeremy Kennedy. You look at all these guys and how hard they're working, and along beside them is a guy like Daniel who's doing all the extra credit, all the work, the unseen hours, right? And I think a lot of guys are doing that, but Daniel really raises the bar and sets the precedence when it comes to his work ethic. I see you've been having a lot of new people from Mexico coming here to Extreme Couture. What do you think about this new generation of Mexicans, mixing it up with all these incredible guys here in Extreme? Yeah, I love having the Mexican fighters here at Extreme because, growing up watching boxing, they're just the incredible heart that they show, the toughness that they show. But now seeing more and more of them getting into MMA, I think it just brings a new demographic and a new era of toughness that you see. Like, Brandon Moreno kind of brought that in and then, inspired a lot more Mexican fighters to come in. And now you're starting to see these whole cards that are being sold out on the Noche going to Mexico City, now with the Sphere and everything else. So it's great having these guys come into the room and really show the toughness that they have. It makes us all better at the end of the day. Beautiful. It does marks every time. It does marks every time. Un mal comienzo. Big clap. Beautiful, Daniel. Yeah, Last Wednesday. last Friday. Last Friday. Let's go. ¿Qué tal la rutina de hoy, mi Dani? Ya muy tranquilo, ya es nada más darle muy tranquilito. Ahorita es caminar tantito para seguir quemando calorías, bajar el peso. Obviamente pues todo es un proceso. Ahorita pues ya estamos terminando el campamento, entonces es más sobre mantenernos sanos, mantener todo activo y esperar a que dé la pelea. Ya nos vamos al Open Workout para la esfera con el Dani, con el ¿No Ishii. sacaron sus comidas? No mames. Aquí vamos a llegar para
Vamos al Open Workout para el Dani y para el Lazy Boy. Acá, güey. Vamos a los Open Workouts. Eso le gustan a Lazy y al Dani. Es la entrada para el Dani. Se la cambiamos. Así voy a No, pero aparte hay que poner cara de rugos, así como. Pero en vez de estar escuchando rap, escuchando Katy Perry. Esa es buena. El sueño, viviendo el sueño. Estar en estos edificios no cualquiera, hermano, no cualquiera. Es un privilegio poder estar aquí. muy bonito. Tango y cash. Parece Julio César Chávez. Y más abajo, más abajo. Hablemos un poco sobre los otros preparados al hecho de que al menos en febrero. Me siento feliz, agradecido con la UFC por la oportunidad, por poder representar a mi país una vez más en el Día de la Independencia. Creo que... What does it mean for you to be on this card? Oh, it means a lot. I feel that UFC is finally focusing on Mexico as well, and it's an honor for me being here, being in the main event, one of a time. So all my family is excited. I'm more excited than they to finally see my family after 4 months here. So I just feel that September 14 is going to be a spectacular night for Mexico and for me as well. Thank you. Thank you guys, I appreciate it. Thank you. No, pero la pegada ahorita es diferente ya, pues, y cada campamento de este muchacho, yo la siento, o sea, antes era fuerte, pero ahora entran los putazos hacia adentro y ya empiezan como a mermar, pues. Es diferente, la fibra, es la fibra de los vergazos. Penúltima semana, ¿cómo se está trabajando físicamente y mentalmente, profe? Estamos a 10 días del pleito, la verdad que en condiciones físicas óptimas. Mejor no puedo pedir, la verdad que fue un campamento donde siempre se trabaja fuerte. Daniel es un hombre que siempre está un pie adelante, que siempre está haciendo la milla extra todos los días, en todo momento, en todo tiempo. Y la verdad que estoy feliz, como ya lo vieron en los episodios pasados, pues hubo rompimiento de récords, hubo empuje. Eso nos habla que hay una condición, una resistencia física que se ha ido incrementando campamento a campamento. Entonces por eso nos sentimos en óptimas condiciones. La verdad que son 15 minutos, son 3 asaltos y pues tiene, la verdad con todo respeto, pero tiene para 5 o 7 asaltos. En lo que es la cuestión mental, bueno, pues ya nada más es mantenernos enfocados, no dejarnos distraernos por lo externo, ni por las cosas que están fuera de nuestro control, sino simplemente mantener nuestro enfoque en nuestro oponente, mantener nuestro enfoque en el 14 de septiembre, mantener nuestro enfoque en la posición en la que se encuentra Daniel, que es una posición muy buena, poder sacar ventaja de la posición en la que está, donde va a ser proyectado a millones y millones de hogares en todo Estados Unidos, y pues nos sentimos muy contentos de tener esta posibilidad, esta oportunidad. Estamos bendecidos, damos gracias a Dios por eso, y pues no, nos sentimos muy contentos, nos sentimos listos. La verdad, yo por mi parte me siento muy complacido por el campamento. Estamos confiados, pero no sobreconfiados, y pues la verdad vamos más que listos siempre. Okay. ¿Cómo se ha sentido usted para incorporar el boxeo en el MMA con estos chicos? Bueno, pues la verdad es que todo es cuestión de distancia y timing, así sea MMA o boxeo, todo requiere una distancia, todo requiere un timing para todo, y la verdad que lo hemos sabido implementar bien, lo hemos sabido acoplar muy bien. La verdad que estoy bendecido de tener a Daniel Selhuber, a Lazy Boy, que son muchachitos que se dejan guiar, a Brian Surcher, que están aquí, que vienen a aprender, que vienen a desarrollarse, que vienen a progresar en lo que estamos haciendo, y pues la verdad que hemos sabido cómo incorporarles esa distancia, esos tiempos, las bases del boxeo,
tener las manos arriba, el poder mover la cintura, quitar los golpes. Son cosas que la verdad para cualquier pleito son necesarias, tener manitas arriba, mover la cabeza y pues la lectura de la distancia es súper importante porque es la que te da un buen timing. Gracias, profe. Cerrando campamento, últimas semanas de preparación, vamos con todo. Ay, caramba. Terminando de entrenar, haciendo el protocolo de aclimatación al calor para el sauna, funciona. La idea es acostumbrar al cuerpo a soltar agua. Se hizo un buen entreno, fueron un poquito más de hora y media. Ahorita cierro con tantito cardio ligero, es como una caminada y nada. La verdad vamos bien. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va todo? Cansado ya, los últimos días del camp, cerrando duro, 2 entrenamientos ya bien duros, pero ya listos para el corte y la pelea. ¿Qué onda con eso, mi Dani? Pues felices, creo que son sueños y metas cumplidos, un paso más en mi carrera. Aunque parezca algo tonto, pequeño, ¿no? Estar en un videojuego es algo, pues que no todos los días pasa, ¿no? Me pone muy feliz ver que mi trabajo me está llevando a estas situaciones. No diría que estoy satisfecho, la verdad es que es el comienzo. Y pues bueno, creo que eso es un paso más que se tenía que dar, que tenía que pasar. Ya de aquí para el Real, solamente vamos para arriba. A llegar a las 5 estrellas. A llegar a las 5 estrellas, sí, no, y también hasta eso me gusta que todo va creciendo, ¿no? No es como que me hayan puesto en el juego ya luego con 5 estrellas o ¿no? Las cosas como son, voy entrando, no soy alguien que todavía tenga muchas peleas dentro de la UFC, apenas me estoy empezando a hacer un nombre y me gusta, eso me gusta. Todo va paso a paso y ahora sí que con paciencia, con fe en el trabajo que se hace, yo sé que las cosas van a salir bien. Ya es viernes, Dani. Ya, gracias a Dios, ya. Ahora sí se podría decir que estamos a una semana del pesaje, de todo. Último viernes de físico, último viernes de todo ya. Hey, yo. So, tell me something. What do you need to know? You've been working with Daniel this camp. What are your thoughts, final camp, final day of physics? How have you been passing the time with him? Well, every time I've worked with Daniel, every day, there's some type of exercise that he breaks a previous record for himself in. Yeah. Which to us, that's the most important thing because that means he's getting consistently better every day. Yeah. Because he's putting in that work every day. Exactly. So that's what I noticed with Daniel, is that he comes in, he's ready to work every day, he's getting better every day. So this fight's going to be awesome. I can't wait. I cannot wait. Let's go. ¿Mande? ¿Ah, sí? No, pueden creerlo, ya llevo 2 años, 4 campamentos, 5 con Alex, 5 fight camps. Fuck, it's crazy. Let's go. Good stuff. Proud of you, man. Let's get after it, yeah? Next week, we take care of business, yeah? Just go, take the money. Go. Yeah. A long camp, Yeah. almost 3 months. Yeah. What are your thoughts? How was the time passing with Daniel and everything? Yeah, I mean, anytime working with Daniel, I feel like those 3 months always go by. He works so hard. Just seeing where he was at the beginning of his 3 months to where we're at now, it's a pretty big jump. So really proud of the work that he's put in. He's put in a lot of good hard work, a lot of hard work this camp. So now all that stuff is done. Now it's just making weight and getting to the fight. Alex, so nice to meet you, brother. That gives me that extra motivation to work to the weight work hard, pushing myself. I'm just happy. About everything's happening. Great job. Shape, baby. Good work. We are at Extreme Culture MMA and we are finishing one of my last training sessions before UFC 206. Vamos a ver qué tan buenos somos jugando golf. Venimos aquí a como darle una chinga a todos los peleadores aquí en el Top Golf.
¿Tú sí eres bueno, Chema? No. ¿Tú, Checho, eres bueno? Más o La menos. neta no, güey, soy malísimo para el gol, pero pues vamos acá a tragar camote un rato a pasarla chido con la banda, para que sea más ameno el corte. ¿Tú, Axel, eres bueno o no? No, es mi segunda vez jugando y espero hoy me vaya mejor que la vez pasada. ¿Usted, profe, es bueno o no? Soy el mejor. ¿Sí? ¿He escuchado hablar de Tiger Woods? Sí. A ver qué traes. ¿Qué estamos haciendo, Checho? Estamos aquí contemplando la pista de baile para el Dani. Contemplando la esfera, una semana, chicos. La verdad es que no sabemos cómo va a estar el timing de este vlog. Este creo que todavía sale el lunes de la Fight Week. Cuando estén viendo esto, voy a estar iniciando la Fight Week. Solo quiero que estoy muy agradecido con todos por habernos apoyado este camino. Fueron 13 semanas muy largas. Creo que es bueno venir aquí a la esfera como a despedir esta etapa del vlog, donde ya estoy terminando el campamento. Estoy tratando de ponerme de acuerdo con Ahmed de cómo vamos a estar subiendo contenido en la Fight Week para que tengan algo a lo mejor más pequeño, pero de día a día. Y aparte un video grande o ya veremos, pero en fin, pues nada más es agradecerle a todos el apoyo que me han dado estos meses aquí en Las Vegas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues bueno, ya no queda más que cerrar aquí. Exactamente en 7 días estaremos cerrando un largo campamento. Lo trajimos desde noviembre, dijimos que vamos a estar acá. Todavía ni siquiera había peleado este güey en México en febrero y ya sabíamos a dónde íbamos. Y aquí andamos. Ha sido todo un gusto y algo muy chingón poder hacer esto con Daniel. Es una meta muy chingón. Acabó. Dale. Para que este güey se vaya a rajar en su pinche madre y represente a México. Next we are fighting here. First event ever made in the Sphere. Really? Yeah. Yeah, it's Okay, a great I have to one. get a picture of you then. Yeah. Thank you. Right there. Thank you. Have a good day. Listo. Güey, la de la cámara. ¡Ah, perro! Se logró, se logró. I also just love coffee. I'm a big coffee fan. Yeah, me too. With Francis together for a lot of fights, he always kept saying, "Hey, I got this guy coming up. I got this kid coming up. This kid Zellhuber is really good." Alright, come in nice and tight, big smile, 1, 2, 3. Yeah, no, with both, yeah, but no. One arm is crazy, it's impossible. No es por nada, pero todo flaquito, pero de hambre. Acabamos de recibir un regalito para el Dani. Vamos a ver su nuevo sombrero. Es el unboxing oficial del nuevo sombrero. Ya tenía un sombrero bien padrote, pero ahora está 1000 veces más padrote. Gracias a Jacobo y María Ángeles, Taller Artesanos, y a César, a todo Oper, que hicieron esto posible. Hora de la verdad. Mira, ven, me das un close-up de esto. Oh, y está bonito, güey. No, espérate, esto fue idea de nuestro compa Axel. A ponerle Güey, uff. Ya viste y no te ahorca. Sí, no, por esto, como dices. La próxima vez que lo vea con ese sombrero se va a estar partiendo su madre, el güey. La Yes, próxima sir. vez que lo vea con este sombrero, me voy a estar partiendo mi madre. Ahora sí estamos listos completamente para empezar Fight Week como se debe. A ver. Vamos a algo. ¿Quieren ver algo que nada más va a ser exclusivo para todo el equipo de Oper, peleadores y staff? Algo que nadie va a tener más que los de Oper. A ver. Les voy a enseñar unos pósters que también se mandaron a hacer. Aquí, bienvenido a la oficina de la casa. Acá tenemos una foto del buen Dani con su sombrero viejito. Oh.
unos pósters nuevos. Pick a color, bro. Pues ya te las sabes, pa. A huevo, voy a ser el primero en firmarlos. Ese eres tú, ¿eh? Yo sé. Cosas exclusivas de Oper. Chido. Voy practicando para la Fire Week que ya está empezando. Yo me voy a quedar con el primero. ¿Y qué? Están chidos los pósters, los empezamos a hacer la última vez, la verdad, para conmemorar a los atletas que vienen y se parten su madre y representan al equipo. Además, puedes creer que estuve en la noche UFC 1 y ahora estoy en la noche UFC 2. No, 3, ¿no? Bueno, No, o sea, la ya era dos. la tercera vez que plazan estas fechas, ¿no? Sí, pero es la noche UFC Pero 2. sí. Es la tercera vez que peleo en septiembre consecutivamente, pero es la noche UFC 2. Sí, sí, sí.